Saludo con gusto al senador Manuel Añorbe, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Guillermo. Me da gusto saludarte como siempre y como siempre también te digo con el afecto de toda la vida. Muchas gracias, senador. La nota del día es la trifulca ocurrida hoy en lo que sería la clausura de la comisión permanente. Trifulca protagonizada por Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, tu partido, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, morenista él. Te pregunto, Manuel, ¿qué desencadenó este zafarrancho? Déjame decirte, Guillermo, sobre todo tú que conoces la vida parlamentaria, porque has cubierto permanentes y sesiones ordinarias de hace muchísimos años, pero también para tu público, ¿cuál es el marco de referencia? No olvidemos que Fernández Noroña es un provocador permanente. O sea, Fernández Noroña siempre polariza, ofende, nunca asumió la responsabilidad de ser un presidente de la mesa directiva imparcial, porque cuando toman protesta como presidente o presidenta, tienen que conducir para todos, a la pluralidad política me refiero. Y Fernández Noroña se ponía la playera de militante, se ponía su vestimenta de militante y actuaba como militante. Y eso polarizaba, pero además está acostumbrado a ofender y después victimizarse. Déjame solo recordarte que con aquel incidente que tuvo en un salón VIP, ahí recordarás que amenazó a ese licenciado que tuvo que ir a pedirle una disculpa pública porque le echó el aparato del Estado, la fiscalía, etcétera, a este licenciado y una disculpa pública en el Senado de la República. O sea, humillante lo que hizo Fernández Noroña contra un ciudadano, pues al final indefenso, porque cuando tú tienes un cargo de representación política, pues hay quien te sigue y hay quien no te sigue, y al final de cuentas somos hombres o mujeres públicos y públicas en términos de nuestra movilidad política donde tú te puedas mover. Y entonces, deja comentarte que hoy todo inicia en la mesa directiva, reunión previa para la sesión de la permanente. Siempre hay una sesión de mesa directiva para checar lo que se refiere al orden del día. Entonces, este orden del día se compone con un acuerdo de mesa directiva, comunicaciones, en fin, varios temas, se vota y se presenta al Pleno para su discusión. ¿Qué fue lo que sucedió? Fernández Noroña, como tiene la mayoría y representa a la mayoría, empezó a mentir y a provocar. Dijo estaba el senador Vargas del PAN y Carolina Villano, solo para ponerte un ejemplo de quien nos representaba en la mesa directiva, dijo que el PRI y el PAN habían pedido la intervención del gobierno de los Estados Unidos a México y que, bueno, prácticamente era una solicitud nuestra y que así iba a poner en un apartado del orden del día, en agenda política, este tema, solicitud del PAN y el PRI. Por supuesto, tanto el senador Vargas como mi amiga Carolina Villano, la senadora, dijeron que eso no lo iban a aceptar porque no era cierto. Y entonces él propuso un desplegado conjunto para condenar una invasión de gobiernos extranjeros, refiriéndose al gobierno de Estados Unidos. Ni el PAN ni el PRI lo aceptamos porque pues es otra provocación y manzana envenenada a los opositores. Y entonces dijo, bueno, si ustedes no quieren, vamos a abrir la agenda política con este título. Ya era otra provocación, mi estimado Guillermo. Es más, déjame decirte algo y lo hago público en tu programa. Mi secretario técnico, Gerardo Granados,
recibe una llamada del secretario de Asuntos Parlamentarios del Senado que trabaja con el presidente o presidenta de la mesa directiva en turno. Tiene muchos años, el doctor Garita, que es un hombre respetable y serio, pero bueno, él cumple instrucciones de quien es, en este caso, Noroña, su jefe inmediato. Y le habla a Gerardo Granados, mi secretario técnico, fíjate, Guillermo, y le dice, bueno, si ustedes no participan en el debate de traición a la patria y solicitud, así lo iba a escribir, ya provocando, de que Estados Unidos intervenga en México, ya solamente lo inscribo como solicitud del PAN. Fíjate lo que te estoy diciendo. Por supuesto que yo me opuse, le dije, no, nosotros vamos a debatir, porque eso es una infamia, es una mentira. Una cosa es que el PRI esté siempre pidiendo coordinación, por supuesto, en temas tan delicados como migración, seguridad pública, aranceles, etcétera. Y el PRI, desde su historia, pues siempre hemos sido en nuestra política exterior, hemos hablado de la autodeterminación de los pueblos, la defensa de la soberanía nacional, y no tenía tema, pues, o sea, estaba provocando nuevamente Noroña. Así arranca la sesión. Noroña se dedica en primera instancia a estar ofendiendo a Lili Téllez, de una u otra manera ofendiendo a Lili Téllez. Llega un momento en que le dice, cállese usted, no manda en esta asamblea, al desplante de Fernández Noroña. Ya habíamos estado subiendo en un punto de la orden del día con este tema, y yo había hecho uso de la palabra, Guillermo, y había señalado que traición a la patria era pues no procesar a Ignacio Valle por el desfalco en Segalmex del sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador por 15,000 millones de pesos. Obvio, eso le molesta a Morena. Había yo hecho uso de la palabra diciendo que traición a la patria era haber soltado a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, cuando lo detuvo la Secretaría de Marina, debes de recordar, hace unos años, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió su liberación y él lo acepta desde la mañanera. Traición a la patria era toda la tesis de abrazos, no balazos, y obviamente eso había provocado una tensión muy fuerte entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, heredándoselo a la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, hago una apología de varios temas que pues, se molesta, en este caso el militante Fernández Noroña, que no es el presidente de la mesa directiva, y en algún momento de este debate le reta, fíjate lo que sucedió, y ahí está Dorin, está Dorin al lado de Moreira, estamos el presidente Alejandro Moreno y yo viendo el debate, y le dice a Dorin que lo reta, porque Dorin algo le dice, porque dice, perdón, Noroña, que no iba tampoco a tomar en cuenta lo que estaba en ese momento pidiendo Dorin, y Dorin pues, le reclama desde su curul, y él le dice, pues a mí no me reclames nada, el 1 de septiembre te reto donde quieras, a la hora que quieras, como quieras, o sea, provocador. Y todavía le dice, porque tú eres un macho calado. Tú sabes lo que significa esa expresión grosera, macho calado, que hasta me da pena comentártelo al aire, pero groseramente lo dice. Y entonces el presidente Alito no había participado, pero estaba inscrito en esta parte de la agenda política, la última etapa del orden del día, en posicionamiento de los grupos para cerrar la comisión permanente. Por supuesto, ya en ese momento, Noroña, con todos sus antecedentes de tanta ofensa en la sesión, te hago un paréntesis, la ofensa del día de ayer contra Azucena Uresti, ¿no? Acusándola falsamente de propiedades, porque además pones en riesgo la vida y la seguridad personal de alguien con acusaciones tan temerarias y mentirosas como le gusta a Fernández Noroña. En ese momento, ya cuando venía esta etapa, así por sus pistolas, Fernández Noroña pues casi empieza a cerrar la permanente, y entonces Alejandro Moreno le pedimos que termine con la orden del día, ¿no? Y es cuando empieza, o sea, ya molesto a Alejandro porque no le da la palabra, se sube a la mesa directiva
y le empieza a decir a Fernández Noroña por qué no le da la palabra, por qué no termina, porque eso ya se lo estábamos diciendo desde las curules a Fernández Noroña, porque no termina el orden del día, como se votó en la mesa directiva, y como Fernández Noroña dijo que iba a haber probablemente otra comisión permanente antes del lunes, aunque ya pues, prácticamente los tiempos están muy cerrados. Entonces Alejandro Moreno le pide que él quiere participar en la otra, pero que no provoque, por supuesto, lo que está sucediendo en esa polarización característica de Fernández Noroña, y es donde se ve ya en todas las televisoras, en las redes sociales, se ve cómo Fernández Noroña le da un manotazo a Alejandro Moreno, y Alejandro Moreno, pues obviamente se defiende, y pasa un señor de verde, que ahí lo ves también en las redes sociales, que es un colaborador de Fernández Noroña, que empuja y se pone en medio, y bueno, pues ahí se hace los empujones, y al final de cuentas encara Alejandro Moreno a Fernández Noroña, se van hacia una esquina, yo estoy en la otra, ya no estoy tan cerca, pero veo efectivamente cómo Fernández Noroña estaba agrediendo a Alejandro Moreno, y eso pues provoca todo lo que se está viendo ya por toda la provocación de Fernández Noroña, provoca este cistape. O sea, esto es algo muy delicado, muy permanente de la personalidad de Fernández Noroña, mi estimado Guillermo, y después dimos una conferencia de prensa donde pues ya da un posicionamiento que iba a dar en el pleno Alejandro Moreno Cárdenas, muy claro, y obviamente sentimos la molestia de Morena cuando pues, nosotros los acusamos de haber hecho una elección del Poder Judicial a modo de hoy con la reforma electoral, a modo donde se quieren apropiar de la democracia en México, decidir quién gana, quién pierde. Esto es real. Imagínate, pusieron a Pablo Gómez, el rey de las plurinominales, en 1979, fue la primera vez que fue diputado plurinominal, porque el PRI hace 60 años entendió que había que abrir en las cámaras las voces disidentes, y hoy Moreno quiere retroceder 60 años para cerrar la pluralidad y ser un partido hegemónico, disminuir a sus aliados y desaparecer a la oposición. Todos estos argumentos que estamos dando son argumentos reales, Guillermo, y además, pues yo ya te platiqué lo de Segalmex, el huachicol, también denuncio el tema del huachicol, de las acusaciones a Mario Delgado, y nadie hace nada por parte del gobierno, y particularmente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es donde se hace todo esto que tú ves, y nosotros damos la conferencia, y después sale Fernández Noroña con la bancada de Morena, con este señor que está vestido de verde, sale, pero rapidísimo, con un collarín, sale vendado de un brazo. Pero si te fijas en un detalle, de veras son torpes hasta para hacer una serie de Netflix. Sale este cuate vendado de este brazo, y trae toda la venda, agarrado del collarín y del cuello. Bueno, pues ¿cómo lo vas a hacer así si estás fracturado y estás lastimado del cuello? O sea, son torpes. Se ve que lo hicieron rápidamente, pues para decir que casi estaba muriéndose este cuate, cuando él se metió a andar empujando, y bueno, pues se hizo todo Bueno, pues es una explicación muy amplia de lo sucedido, de manera que podamos entender mejor por qué ocurrió este enfrentamiento a golpes y empujones entre el senador Alejandro Moreno y el senador Fernández Noroña. Lo que es un hecho, Manuel Añorbe, es que lo sucedido hoy refleja un clima de hostilidad en la Cámara de Senadores, cuyo protagonista central ha sido Fernández Noroña, tanto en su confrontación permanente con la senadora Lili Téllez, como ahora con el senador Alejandro Moreno. Parece una mala noticia en vísperas del arranque del periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre, senador Manuel Añorbe. El responsable de la polarización en el Senado es Fernández Noroña. Y no solo eso,
Nosotros cuando subimos, pues sube el presidente Alejandro Moreno a la mesa directiva, empieza el himno nacional y todos pues cantamos el himno nacional. Y tú sabes que cuando se canta el himno nacional son dos momentos, Guillermo. Cuando terminas un periodo ordinario o una permanente o cuando lo inauguras. Y bueno, después de que se canta el himno nacional y sucede lo que tú ya atinadamente estás comentando, ahí él convoca nuevamente a una comisión permanente el viernes, entiendo, a las 9:30, 10 de la mañana, para tocar ese tema y ese problema que se presenta hoy en las redes sociales, el CICIZAPE y obviamente la agresión de Fernández Noroña a Alejandro Moreno Cárdenas. Él sigue echándole leña al fuego. Por supuesto que vamos a dar el debate, porque no nos va a asustar, no nos va a... Nosotros no somos ese ciudadano que le reclamó en una sala VIP. Nosotros vamos a dar un debate con argumentos. Él está acostumbrado a la camorra, nosotros no, pero no, tampoco nos van a poner de rodillas. ¿Y qué es lo que está pasando con esta polarización? No hay, Guillermo, interlocución en la Cámara de Senadores. Con todo respeto, el coordinador de Morena no habla con la oposición, a diferencia de Ricardo Monreal. Acá solo imponen, hacen debates fuertes, imponen su mayoría constitucional, que es ficticia, porque eso se las dio el tribunal. O sea, no lo ganaron en las urnas. Tienen mayoría en las urnas 50+1, pero no la constitucional. Y eso ha polarizado, no hay política. Yo viví la legislatura con Ricardo Monreal. Recordarás que yo me reelegí, fui coordinador los últimos 2 años y senador de la República los 6, y con Ricardo se hablaba, hasta para decirte que no, platicaban contigo. Pues es la vida parlamentaria. Acá no, ¿eh? Acá a duras penas nos vemos en las sesiones, nos vemos en las sesiones de lo que son pues las previas o la Junta de Coordinación Política una vez a la semana, y pues prácticamente son informativas, no hay diálogo. Y claro, Fernández Noroña, que fue un militante presidente de la mesa directiva y no se comportó como en su momento Eduardo Ramírez, ¿no?, que es gobernador de Chiapas, o sea, no se comportó como otros presidentes de las mesas directivas o presidentas, sino como militante, pues genera una turbulencia enorme. Y ahí están las ofensas directas que están en redes sociales contra Lili Telles. Bueno, pues ya te puse el ejemplo de Azucena Oresti, etcétera, ¿no? Está acostumbrado a eso. ¿Qué va a pasar? Pues que esto está muy polarizado. Por supuesto que sí. Pues hoy lo que pasó, pues es un asunto que se debe de tomar en cuenta y que no debe de cerrarle los cauces a la oposición. Nosotros tenemos derecho a hablar, es nuestro derecho. No solamente a dar posicionamientos, sino también a decir nuestra verdad, y no vamos a estar permitiendo que nos estén ofendiendo. Ya nomás faltaba eso, que vayamos a pedirle de rodillas al señor Fernández Noroña una disculpa. No somos, señor Fernández Noroña, el ciudadano mexicano que lo increpó en un salón VIP en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nosotros vamos a dar el debate con dignidad y vamos a decir y vamos a seguir diciendo las cosas como son. Pero desgraciadamente en ese ambiente llegamos al viernes, que otra vez hay otra sesión y otra vez va a clausurar el señor Noroña. Como decía Juan Gabriel, mi querido y estimado Guillermo, qué necesidad nos hubiera permitido terminar el posicionamiento, debatir esta última parte y se acabó, porque cuando está cerrando y cancela la posibilidad de que hable Alejandro Moreno, se están burlando los de Morena, se está burlando él también, su burla y todo riéndose porque sabían que estaban haciendo una maldad parlamentaria. Lo que nunca se imaginaron es que Alejandro Moreno iba a hacerle un reclamo directo y claro, el desesperado, ahí están las imágenes, le tira un manotazo a Alejandro Moreno, Alejandro Moreno se defiende, ¿no? Pues ahí queda como antecedente lo sucedido hoy en el Senado. Senador Manuel Añorbe, gracias por este testimonio en tu calidad de líder de la fracción del PRI en el Senado de la República. Agradezco esta muy detallada y amplia explicación
Y bueno, ya estaremos hablando seguramente de otros temas al arrancar la legislatura. Gracias, Manuel. Gracias. Me da gusto nuevamente saludarte a ti y a tu auditorio, con mucho cariño y aprecio. Seguimos en contacto, Manuel Añorbe. Muchas gracias.